Hola, soy Franz Mercado Lorber y en este último video de la serie PowerPoint vamos a ver cómo podemos insertar elementos de dibujo que son bien elementales, juntarlos, unirlos y crear una forma un poco más compleja. Bueno, para eso voy a comenzar insertando una nueva diapositiva aquí al final. Ahí vamos a nueva diapositiva. Quisiera una diapositiva que tenga así, en blanco, o tal vez así, con solo título. ¿No? Y voy a poner acá dibujo en base a autoformas básicas. Okay. Bien, como ya había presentado antes en algún momento, este dibujo está creado en base a autoformas, ¿no? Entonces voy a replicarlo directamente porque es algo que he estado mostrando frecuentemente. Entonces podría ser cualquier dibujo, pero vamos a comenzar por esta flor. Entonces comenzamos por el centro de la flor. Vamos por eso. El centro de la flor es una forma básica que es esta de acá que dice elipse. ¿Sí? Sin embargo, cosas interesantes, si hago un clic para seleccionar la elipse y empiezo a dibujar, hago un clic sostenido, arrastro y suelto, no siempre, bueno, efectivamente cuando yo arrastro y suelto puede ser que salga una elipse, pero a mí me interesa, por ejemplo, tener una figura que tenga la misma proporción en X y en Y, y yo sé que puedo pasarme mucho tiempo tratando de ajustar X y Y, ¿no? Lo que voy a hacer es esto. PowerPoint y también cuando dibujamos en Word dentro de un lienzo o en Excel, entonces nosotros podemos presionar la tecla de mayúsculas. En este momento estoy presionando la tecla de mayúsculas, Shift, y cuando presiono mayúsculas, entonces la proporción en el eje X es igual a la proporción en el eje Y. Entonces cuando yo empiezo a hacer el dibujo más grande va a mantener la proporción y en vez de tener una elipse, como en este caso, ahí tengo una elipse, ¿no? Hice clic sostenido acá y empecé a arrastrar y efectivamente es una elipse, pero si mantengo mayúsculas, entonces la forma va a mantener la proporción tanto en X como en Y. Entonces en el eje X como en el eje Y. Ok, estoy dibujando entonces una forma proporcionadita. Ahí está. ¿Sí? En el modelo que tengo es una forma que tiene un relleno de color amarillo. En este momento tiene color naranja porque tiene que ver con el mismo patrón de colores, el mismo esquema de colores que tiene la presentación. Entonces voy a cambiar el color de relleno. En la pestaña dibujo, pestaña formato, voy a elegir color amarillo y además le voy a poner un efecto de relleno. Por ejemplo, primero el contorno le voy a poner amarillo, ahí está, y efectos de relleno, a ver, veamos, aquí mismo, degradado, y probablemente este de acá sea el conveniente. Sí, ok. Entonces ya tengo el centro de la flor. Voy a empezar a dibujar los pétalos. Entonces, es un momento insertado un círculo, pero ahora voy a elegir una elipse. Efectivamente, ahora sí quiero una elipse. Voy a dibujar una de estas, digamos por acá. Entonces, clic sostenido, arrastro y suelto. Nuevamente el color está de relleno es naranja, pero le voy a decir quiero el relleno de esta forma, que sea en color blanco. El borde lo voy a dejar en negro, no hay ningún problema. Quisiera alinear estas dos formas, entonces le voy a hacer clic a ambas con control. Y le voy a pedir que se alinee esto, no así, que se alinee estas al medio. Ahí, ok. Noten que el último dibujo que acabo de hacer se está superponiendo sobre el dibujo anterior. Esto es algo que se denomina eh, sería algo correspondiente al eje Z, ¿no? Entonces, efectivamente, Word parece que tuviera solamente dos dimensiones, que tenemos la dimensión en X, la horizontal, y la dimensión en Y, la vertical. Sin embargo, hay un eje Z, que lo que hace el eje Z es superponer un dibujo sobre otro, y luego vamos a cambiar cómo podemos hacer de que este eje Z juegue a nuestro favor y podamos mover los objetos a través de diferentes capas de dibujo, ¿no? Eso se le llama orden Z. Pero bueno, ya tengo uno de los pétalos. Voy a hacer esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar porque no tiene sentido volver a dibujarlo. Lo dibujaría de otro tamaño que sería muy diferente probablemente. Ahí estoy poniéndolo. Lo voy a pegar nuevamente, control V chica.
Entonces he hecho control C y control V, pero ahora lo quiero girar. Podría hacer algo como esto, está muy bien, pero también puedo sacar provecho de las herramientas de dibujo. Por ejemplo, en este caso le voy a pedir, quiero en la pestaña formato girar este objeto que tengo que seleccionado y lo voy a girar 90 grados a la derecha. Ok, ya lo tengo acá. Muy bien. Lo voy a copiar este control C, control V chica, lo pongamos en la parte inferior. Ahí está. Tal vez me conviene un poquito alinear estos. A ver, veamos. Alinear estos. Ahí, verticalmente. Muy bien. Ahora sí, necesito algo que esté con 45 grados. O podría ser que ponga 1 o 2 pétalos, efectivamente. Sí. Pero voy a poner algo, alguito nada más. Voy a hacer lo siguiente. Primero lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y sobre esto de acá quiero trabajar y hacer nuevamente lo de girar. Bueno, aquí tengo directamente lo de girar cierta cantidad de grados y voltear horizontalmente y verticalmente, que eso lo vamos a ver después. Pero tengo, por ejemplo, algunas otras opciones para hacer algo de rotación. En este caso dice que el giro es de 90 grados, pero a ver, le voy a quitar el giro a unos 60 grados. Entonces, a ver, ya tengo unos de estos pétalos, muy bien. Y tal vez sobre uno de estos lo puedo copiar y pegar, control C y control V. Y sobre este de acá le vamos a aplicar un giro de 30 grados nada más. Entonces 30 grados. Bien, y voy a cerrar, no, dejaremos el panel. Voy a poner ahí. ¿Sí? Notan que se están superponiendo, ¿no? Por el orden Z, los pétalos de la flor. Estos dos pétalos me convendría copiarlos. Control C, control V. Una vez que los he pegado, los vamos a girar. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que nos conviene. Si por ejemplo, si giro 90 grados, los tengo así. Puede ser que me sirva esto después. Y también tengo este voltear horizontalmente y voltear verticalmente. Entonces, a ver, no estoy viendo que hay una opción que sea la útil realmente. En mi caso, a ver, girar 90 grados. Sí me puede ayudar para hacer esto. Para hacer esta parte de acá. Y esta parte de acá. Ok, pero vamos por una de estas, a ver si una de estas la copio y la pego. Y quiero girarla, quiero rotarla. A ver, veamos. Eso sería voltear verticalmente. Eso me serviría, por ejemplo, para esta parte de acá. ¿Sí? Y lo mismo tendría que aplicar con esto, control C, control V, porque hace un rato no estaba viendo cómo me iba a ayudar. ¿No? Entonces, eso sería verticalmente. Sas. Entonces ya casi he realizado todo, me está faltando solamente alguno de estos. Este de acá, por ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y sobre este lo vamos a girar nuevamente verticalmente para que tengamos uno de estos, que en realidad es este mismo de acá. ¿Sí? Es este mismo de acá que viene aquí. Y este, control C y control V, que no es necesario girarlo y rotarlo. Ya me he dado cuenta de que este vendría para aproximadamente acá. Ok, bastante bien. Pero habíamos hablado de que más allá de que cuando hacemos un dibujo, voy a insertar una forma, tenemos el eje X, el horizontal, el que estoy señalando en este momento con el puntero ratón, y el eje Y, que es el vertical. Sin embargo, también les he comentado que no solamente PowerPoint maneja X y Y, igual Word y Excel, ¿no? Sino en realidad existe un eje Z. A ver, voy a elegir una forma como esta de acá. ¿Y cómo sería lo del eje Z? Entonces, no solamente tenemos X, no solamente tenemos Y, sino también tenemos un eje Z de profundidad. Nada más que la profundidad es un poco diferente, no es hacia adentro, en realidad es como si saliera hacia afuera, la profundidad. Entonces, cuando empezamos a hacer dibujos, un dibujo empieza a superponerse encima del otro. ¿Por qué? Porque su profundidad de este se pone más adelante y este está más al fondo. Entonces, dentro del eje Z
Tenemos este dibujo que realizamos primero y el último dibujo se va a superponer por encima del anterior o de los anteriores en el eje Z. Siempre el último dibujo va a estar por encima de los anteriores. Entonces, sabiendo eso, tengo que cambiar tal vez el orden de estos dibujos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, esa flor, la tendría que, bueno, el centro de la flor tendría que básicamente moverla. Veamos cómo voy a hacer eso. Entonces, le estoy haciendo un clic. Y sobre eso le voy a pedir clic derecho en realidad, sobre el centro de la flor, y le voy a pedir que traiga al frente. Ok, tenemos algunas opciones interesantes. Cuando hago clic derecho, entonces me está saliendo opciones relacionadas a este objetito, y sobre este objeto puedo hacer algunas cosas, como por ejemplo, al traer al frente, tengo traer adelante. Esto significa traer solamente un nivel por encima del anterior que está ocultando a este centro de la flor. Pero aquí tengo traer al frente, que significa traer el objeto por encima de todos, cambiarlo totalmente en el eje Z, no solamente un nivel, sino todos los niveles, y ponerlo por encima de los demás en el eje Z. Entonces, cuando hago eso, bueno, pues ya podemos ver mejor el centro de la flor. Ya se parece mucho más a esto de acá. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Si es que se me ocurre mover esta parte de la flor, ¿no? Quiero hacer el tallo y todo lo demás, pero me estoy dando cuenta que está muy grande. Está muy grande. Para hacer el tallo no va a salir proporcionado. O quiero desplazar esto a otro lugar. Entonces, si quiero desplazar esto, tal vez tenga que mover uno por uno y volver a posicionar uno por uno cada uno de los elementos de dibujo. Va a ser complicado. Tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Entonces, la manera de hacer esto es la siguiente. Puedo empezar a hacer clic a la primera forma, mantengo control, clic a la segunda, clic a la tercera y así una por una. Esa es una manera de seleccionar los objetos de dibujo. Pero otra manera más fácil es esto. Voy a hacerle un clic sostenido en este lugar, que no hay ninguna forma, y voy a arrastrar hasta acá. Pareciera que inclusive voy a seleccionar el texto, pero en realidad no estoy seleccionando el texto. ¿Y por qué no estoy seleccionando el texto? ¿Por qué? Porque el texto es un elemento de dibujo, también es un cuadro de texto, que en realidad para poderlo seleccionar, la selección tendría que venir por este lugar. Clic sostenido, arrastrar y soltar. Ahí he seleccionado esto y algunos otros elementos de dibujo. Entonces, para poder seleccionar el texto tendría que hacer una selección así. Así. Pero como no he hecho una selección tan grande, solamente estoy haciendo una selección aquí, que si bien está sobre el texto, pero no está cubriendo todo el cuadro de texto del texto, entonces no se va a seleccionar. Ok, acabo de seleccionar todos los elementos de esta forma, y sobre cualquiera de los elementos que he seleccionado voy a hacer un clic derecho, y al hacer un clic derecho tengo esta posibilidad de agrupar y formar un gran grupo con todos estos elementos. Esta es una gran ventaja, por dos motivos. Número uno, si yo quiero desplazar esto a otro lugar, un poco más allá, ahora como esto es un solo grupo, entonces ya estoy desplazando a todo el grupo. Número dos, no tengo que cambiar el tamaño individualmente uno a uno, sino simplemente agarro y hago un clic sostenido acá a todo el grupo, y tal vez puedo utilizar inclusive Shift para mantener la proporción. Si mantengo la tecla Shift, entonces mantengo la proporción entre X y así puedo cambiar el tamaño de la flor simultáneamente entonces con todos los elementos. Ok, ya tengo entonces esta flor, está muy bien. Y bueno, vamos al siguiente elemento de dibujo. En este caso sería hacer este tallo, ¿no? Y este tallo es interesante porque son curvas, son un montón de curvas que tenemos por acá, pero estas curvas se les echa un tratamiento especial. Vamos a hacer eso. Entonces, la herramienta para hacer esas curvas se las voy a mostrar. Primero voy a subir esto un poco más arriba para que se aprecie mejor. Ok. Y voy a agrandar el factor de zoom. Esto lo voy a cerrar un segundito y voy a agrandar esto un poco más. ¿Sí? Ahí está. Ok. Entonces voy a entrar a insertar formas. Estas son formas que normalmente la mayoría de estas son cerradas, ¿no? La mayoría son cerradas. Pero tengo una posibilidad muy interesante de estas formas de acá que son abiertas. Aquí hay una que dice forma libre y aquí hay otra que está a un costado al lado que dice a mano alzada. Ok, esta a mano alzada, si uno es un buen dibujante la puede utilizar porque, bueno,
lo que va a hacer es realizar una serie de muchos puntos para que efectivamente podamos dibujar a mano, y es mucho más compleja que esta de acá, que es mucho más elemental. Yo recomiendo que se empiece a trabajar siempre con esta forma libre, porque es más fácil de controlar. Por ejemplo, yo quiero hacer lo siguiente, quiero hacer este tallo, entonces voy a tratar de hacer una serie de líneas que bordeen este tallo hasta volver al inicio. Entonces, nuevamente, a ver, voy a formas, forma libre, clic. Voy a comenzar, digamos, aquí, al centro. Y voy a empezar haciendo un clic. Esto es muy parecido a lo que hice en la última clase relacionada a las trayectorias. Entonces me voy a desplazar, por ejemplo, por acá, y voy a hacer un clic. Me voy a desplazar por acá y voy a hacer otro clic. Entonces no se está pudiendo apreciar clic, porque ahorita el color de fondo está molestándome un poquito, me está incomodando. Tal vez sería bueno que en esta diapositiva le quite el color de fondo. Entonces voy a cancelar el dibujo un segundito. Para cancelar el dibujo voy a presionar Escape y voy a borrar la forma. La voy a borrar porque la voy a rehacer. Ok, primero trataré de cambiar el fondo para que se pueda apreciar mejor, ¿sí? Entonces, si le quiero quitar el fondo a esta diapositiva en particular, tal vez luego la puedo restituir. Puedo decirle directamente, quiero ir a la pestaña de diseño, y en la pestaña de diseño quiero el formato de fondo, y me dice directamente que está utilizando relleno con degradado y los colores de relleno con degradado que está utilizando, ¿sí? Pero, a ver, le voy a decir directamente, quisiera ocultar los gráficos de fondo. Eso oculta esta parte de acá. Muy bien. Quisiera que todo sea con un solo color de relleno, y tal vez el color de relleno que sea único. A ver si le pongo color de relleno. Bueno, ahí puedo ver mejor, ¿no? Entonces, una posibilidad de tener estos dos colores de relleno, o estos tres colores de relleno, que está utilizando un degradado para esto, ¿sí? Y la otra es decirle, bueno, no, quiero un relleno sólido, entonces ya le he quitado el fondo, ¿no? Pero quiero hacer esto para mostrarles justamente cómo funciona la parte del dibujo. Veamos, habíamos dicho insertar formas, y en formas teníamos esta forma libre. Comienzo al centro, le voy a hacer un clic, me arrastro por acá y ahora sí hago un clic, ya se puede apreciar mejor. Y cada vez que me voy desplazando aparece una línea, y cuando empiezo a hacer un clic, entonces ahí se forma un punto para esa línea. Entonces otra vez clic, digamos aquí, clic, 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 clic. Y estoy tratando de hacerlo del tallo, tal vez aquí. Y vuelvo al inicio, y cuando vuelvo al inicio noten de que la forma se va a querer cerrar. Está muy bien, está bastante bien. Pero para decirle que ya no quiero seguir haciendo más puntos, en vez de hacer un clic, lo que voy a hacer es un doble clic. Entonces, un 2, y cuando hago un doble clic, entonces se ha cerrado la forma. Efectivamente, esta forma que acabo de dibujar es poligonal. ¿Por qué? Porque se está formando una serie de líneas, y esas líneas tienen rectas entre ellas, entre los puntos que he dibujado, y está formando un polígono, ¿no? Entonces, inclusive tal vez aquí me faltaría un puntito, tal vez aquí un puntito, por lo que veo es muy abrupto que vaya de aquí hasta el final prácticamente. Pero bueno, vamos a hacer una modificación. Primera gran modificación sobre esta forma, lo que vamos a hacer es hacerle un clic derecho, ¿no? Y una vez que tenemos el clic derecho, le voy a pedir modificar puntos. Entonces, clic derecho sobre la forma, modificar puntos. Me está mostrando todos los puntos que están conformando esta forma, y lo que he hecho básicamente es trazar líneas rectas entre cada uno de los puntos para formar este polígono. Ok, si vemos en la naturaleza, no hay elementos de la naturaleza que tengan prácticamente unas líneas rectas como estas. Normalmente son líneas curvas. Entonces, para crear líneas curvas voy a hacer esto. Sobre alguno de los puntos, por ejemplo, sobre este punto, o para que se aprecie más, acá lo voy a hacer, sobre este punto, clic derecho. Me dice directamente que estos son los ángulos que están formando este punto, esta recta de acá y esta recta de acá. Puedo controlar individualmente cada una de estas, puedo, ¿sí? Para crear una curva, por ejemplo, ¿no? Está muy bien. Pero otro truco más simple
es el siguiente. A ver, otra vez entonces, clic derecho, modificar puntos. Sobre este de acá, le voy a decir, quisiera que este punto sea un punto suave. Acá. No sea un vértice, que no sea recto, que sea un punto suave. Cuando le pongo un punto suave, entonces esto de acá lo que acaba de hacer es, acaba de crear una curva con ese punto y obviamente aquí tengo la tangente de ese punto, pero bueno, se ha suavizado el punto, entonces ya no tenemos una recta, tenemos una curva. Esto de acá igual le voy a pedir que sea una curva, entonces no le hice un buen clic, ahora sí, clic derecho sobre el punto, es decir, quiero que sea un punto suave, es más, lo voy a desplazar un poquito más a la derecha, ok. Este de acá quiero que sea un punto suave. Igual lo voy a desplazar un poquito a la derecha y voy a cambiar un poquito el orden, la curva. Ahí. Y voy a ir suavizando muchos de estos puntos para que ya no sean rectos. Tal vez este punto así. Ok, esa parte creo que la dejo. Suavizar. Punto suave. Me quedan pocos puntos por suavizar. Estoy moviendo eso, clic derecho. Punto suave. Ok. Entonces efectivamente esto ya no tiene una forma recta, ¿no? Ya tiene curvas y algunos de los puntos, si fuera necesario, entonces los puedo desplazar un poquito para que la curva sea más suave. Ahí. Este también inclusive un poco de clic sostenido, arrastrar y soltar. Entonces ya está creando una serie de curvas. Voy a acercarme un poco más. Entonces antes esto era línea recta. Ahora se está creando una curva suave con respecto a ese punto, ¿no? Entonces ya estoy bastante conforme con esta forma, ¿sí? Voy a hacer un par de cosas. Voy a salir de acá, de los puntos, voy a hacer clic afuera de los puntos, entonces ya tengo la forma cerrada que ya no es tan recta. Tal vez esta partecita de acá, esta parte de aquí arriba, se está viendo que es poligonal todavía, ¿no? Entonces esa la voy a modificar. Entonces sobre esta forma clic derecho y le decimos modificar puntos. Y esta que es un vértice, no quiero que sea un vértice, quiero que sea un punto suave. Entonces ya se ha suavizado un poco más. Quisiera que sea así la curva. Ok, ya está. Lo voy a alejar mucho. Ahí. Entonces le hago clic fuera de este dibujo, clic. Y vamos a cambiar algunos elementos, como por ejemplo clic acá. Y le vamos a decir el color de relleno de la forma. Quiero que tenga un color verde. Ahí está un color verde, pero está muy intenso. Sí, puede ser. Así. El contorno de la forma también quiero que sea un verde, pero un poquito más oscuro, tal vez. Ahí. Quiero enviar esta forma por detrás de la flor, entonces le voy a hacer un clic derecho y le voy a decir quiero esta forma, quiero que enviarla al fondo, por detrás de todos, no solo un nivel, sino al fondo de todos. La he enviado al fondo de todos y ya tengo esa parte de la flor. Ok, me está faltando entonces probablemente estos pétalos. Ya no son pétalos, las hojas. Entonces voy a dibujar un poquito de la misma manera, con polígonos, una de estas. Y luego, una vez que he dibujado con polígonos, voy a suavizar algunos de los puntos que forman este polígono. Entonces, inclusive me estoy dando cuenta que el tamaño de este tallo es muy grande. A ver, me voy a alejar un poco más. Sí, no está mal. No está tampoco tan mal. Ok, vamos a dibujar una de las hojas. Entonces, voy a poner insertar. Tengo formas y le voy a decir acá, forma libre. Entonces, por aquí voy a comenzar con un clic. Luego acá, clic, clic. Y finalizo con doble clic. Ok,
Sé que tiene una forma poligonal, pero vamos a cambiar esa forma poligonal. Algunos trucos, a ver, veamos si es que puedo hacer esto. Si sobre este amigo de acá puedo copiar el formato y aplicarle ese formato a este de acá. Sí, fantástico. Me ha copiado los colores de relleno y los bordes, ¿no? Entonces no tengo que estar acordándome qué colores había utilizado sobre la forma. Bien, vamos a lo siguiente. Le voy a decir sobre esto quiero modificar los puntos y quiero empezar a suavizar algunos de los puntos que forman este polígono. Entonces le voy a poner punto suave y voy a repetir el procedimiento sobre la mayoría de estos puntos. Tal vez este punto tendría que ser así. Ok. Ya está. Voy a acercarme un poco más para ver cómo están las curvas. Muy bien, a ver, veamos. Este, por ejemplo, para seguir esta curva tendría que estar un poquito más allá, la inclinación. Entonces, ahora ya no estoy trabajando con la parte central, sino con los extremos. Con estos extremos, entonces, puedo controlar cómo va a ser el arco de esta curva. ¿Sí? Cómo va a ser el arco de esta curva. Este puntito tal vez tiene que estar un poco más allá, lo estoy desplazando. O este tal vez un poquito más adentro. Ahí. Ajá. Entonces me gusta ya cómo va esta curva, ya la he suavizado. Esta tal vez inclusive también tiene... La voy a desplazar y voy a jugar un poquito con la inclinación de la curva. Ya está. Creo que está la flor, digo la hoja, ¿no? Voy a salir de acá con un clic fuera de esta forma. Entonces efectivamente ya tiene una forma un poco más curveadita la hoja. Y además de eso, entonces tiene unas cuantas líneas, algunas rectas, y esta de acá es una curva, efectivamente. Entonces puedo utilizar tal vez algún elemento de curva usando esto de acá, un arco, una posibilidad. O si no, la otra posibilidad es también, como ya estoy ganando experiencia en la parte de hacer líneas rectas y luego suavizarlas, entonces creo que voy a elegir esta opción acá y voy a empezar a hacer clic, digamos acá, clic, clic y finalmente por aquí, clic. Ok, quiero finalizar ahí, doble clic entonces y sobre esta forma, primero a ver, voy a copiar los colores de acá para no tener que hacer cambios después y le aplico esos colores a esta forma que acabo de dibujar. Entonces le he aplicado los colores de relleno, como no tiene nada que rellenar, le he aplicado el mismo color de borde y también el grosor de borde. Y ahora vamos a suavizar un poco esta forma. Le vamos a decir modificar puntos y suavicemos este punto, punto suave, y suavicemos este punto, punto suave. Ok, entonces he hecho una curva, no está mal, esta creo que está, la voy a modificar un poquito. Esta creo que, a ver, estoy cambiando un poquito. Ok, ya está mejor la curva. Creo que se ve un poco más natural. Finalmente me está faltando tal vez algunas pequeñas líneas para finalizar esta parte. Entonces eso sí, voy a utilizar la herramienta de línea nada más, no necesito forma libre. Entonces para eso quiero una línea por acá. Ups, sin querer hice donde no debía. Entonces quiero insertar forma ahí. Muy bien, por acá. Clic sostenido. Ajá. La línea está queriendo entonces acoplarse a este otro punto. Ese era el problema. Entonces, si yo no quiero que se acople ahí, simplemente la dibujo, pero luego la desplazo. No tengo ningún problema. ¿Sí? Voy a copiar los colores que tenía esta forma. Entonces, uso la brochita y vamos a utilizar aquí. Clic. ¿Sí? Es más, a ver, esto tenía yo así. Copio, pego. Ups. Entonces sobre esta formita la copio, control C,
La pego, control de chica. La vamos a rotar o girar. Entonces quiero girar así, 90 grados. Tal vez un poquito más allá. Ahí. Y necesito una más o un par más de estas para finalizar el dibujo. A ver. Entonces esto copio y pego. Vamos a poner por aquí. Esta vez en vez de rotar simplemente voy a achicar un poco el tamaño de esto. Y voy a modificar un poquito el punto inicio y fin. Ahí. Copio y pego. Muy bien. Muy bien. Yo estoy utilizando en este momento ni siquiera un ratón, estoy utilizando un trackpad, que podría ser mucho más complicado de trabajar, porque a veces los diseñadores utilizan una tableta para dibujar, o también en vez de una tableta utilizan un ratón, ¿no? Entonces en este caso ni siquiera estoy usando un ratón, estoy usando un trackpad y bueno, está funcionando. Quiero hacer lo siguiente, todos estos elementos son parte de una hoja, muy bien, voy a seleccionar toda esta partecita, solo esta parte, clic sostenido, arrastrar y soltar. No se selecciona el tallo porque tenía que cubrir todo el tallo para seleccionarlo, solamente está seleccionando los elementos que están dentro del área de selección. Si aquí hago un clic sostenido, arrastro y suelto, ese es el área, y los elementos que están dentro de esa área, solamente esos, pero los que están completamente dentro de esa área, solamente esos se van a seleccionar. Ahora que los he seleccionado, ya tengo directamente la hoja seleccionada y la voy a agrupar. Entonces, quiero agrupar, bien, y voy a alejarme un poco sobre esta hojita. Entonces le voy a pedir directamente que quiero copiarla, control C, control V chica, sobre esta hoja. Le voy a pedir, por ejemplo, que quiero girar, ¿no? Esto, veamos, 90 grados sería así, pero voltear verticalmente sería así, y voltear horizontalmente sería así. Eso me interesa porque ahora sí puedo notar de que esto es como si se estuviera reflejando en un espejo. Entonces le voy a reducir simplemente el tamaño, voy a mantener entonces la proporción, y esta hoja más pequeña la voy a poner por este lado, más o menos como ese dibujo. Y es más, esto está un poquito, ya voy a cambiar así manualmente la rotación, está un poquito más allá. Tal vez lo único que veo es que el tallo es demasiado grueso, nada más. Le voy a reducir el ancho del tallo, ahí. Y finalmente, bueno, el tallo va a ocultar un poco a esta hoja. Tal vez entonces esta hoja la tengo que enviar al fondo. La voy a enviar al fondo. Ahí está. ¿Sí? Tal vez la desplazo un poquito. Entonces puedo desplazar utilizando el ratón, ¿sí? Pero a veces no tengo tanto control sobre el desplazamiento. Entonces, otra manera de hacer desplazamiento es utilizar los cursores del teclado. Le hago un clic a un objeto y voy a utilizar las flechitas, los cursores del teclado. Y cuando empiezo a utilizar los cursores del teclado, entonces voy a tener, por ejemplo, mayor control sobre el desplazamiento. Entonces me estoy desplazando prácticamente un píxel a la vez acá. Entonces ahí puedo tener más precisión. En cambio, con el ratón a veces no puedo desplazarme donde yo deseo y salta demasiado. Entonces prefiero ponerlo en ese lugar. A ver, un poquito más la rotamos y luego quiero desplazarme con los cursores del teclado, entonces a la derecha, a la derecha, a la derecha, y ya llego donde quería, ahí, y ahí la voy a dejar. Ok, ya tengo la flor. Probablemente igual este tallo está demasiado grande, entonces le voy a reducir el tallo un poco. Ahí está. Le voy a desplazar un poco el tallo. Fantástico. Ya tiene una buena proporción. Voy a juntar todas las formas que arman esta flor. Entonces, ahora sí. Y sobre esta selección voy a hacerle un clic derecho y le voy a decir quiero agrupar y crear un mega grupo. Entonces, yo ya tenía un grupo antes con solamente la flor. Tengo un segundo grupo con las hojas y, bueno, tenía una forma que era una forma libre, que era el tallo, ¿no? Entonces ahora quiero que todo esto forme un solo grupo, un único grupo. Entonces esta flor ya, primero que la puedo desplazar a otro lugar. Muy bien. Y después puedo hacer cosas como copiarla, pegarla, y le voy a cambiar el tamaño para tener muchas más de estas. Estoy manteniendo Shift para tener una proporción.
A ver, podría tal vez tener con estas control C, control V, y vamos a girarla, no así, como si fuera tipo espejo. ¿Sí? Entonces esto es como si estuvieran dentro de un florero. ¿No? Y podrían estar dentro de un jarrón, probablemente. Probablemente. A ver, esos serían los elementos de dibujo. Entonces hemos utilizado cosas interesantes como, por ejemplo, utilizar formas básicas, ¿no? Eso hacíamos insertar formas y teníamos estas formas básicas. Algunas de estas formas básicas, por ejemplo, voy a aprovechar de que hay aquí creo una especie de sol. Sí, es un sol. Le voy a poner el sol por acá. Claro, es un sol no natural, pero bueno, es una forma que representa un sol. Le voy a cambiar el color de relleno, ¿sí? Eh, los bordes también le voy a cambiar a su contorno, digamos que sean un poco cafés, ¿sí? O naranjas. Y puedo hacer algunos efectos adicionales, ¿no? Sobre esto. Por ejemplo, algunos de los efectos adicionales que puedo hacer es rellenarlo con un color, digamos así. Eso hice con la flor. O podría ser de esta manera, tal vez. Depende de... ¿no? O inclusive podría ponerle algún efecto. Entonces hay algunos efectos adicionales que podríamos utilizar, ¿no? Que por ejemplo el sol tenga sombra, ¿sí? O que esté resaltando, así como que esté irradiando el color amarillo, en este caso naranja. O tener, por ejemplo, suavizar un poquito los bordes, difuminarlo un poco. O biselarlo, por ejemplo, para que tenga un efecto de 3 dimensiones, ¿no? Estas opciones luego pueden ser cambiadas, ¿no? Luego pueden ser cambiadas, por ejemplo, si voy a elegir iluminado y así, intenso. Entonces, cuando le hago clic a esta forma, este panel de formato de forma, lo voy a sacar nuevamente, simplemente le hago clic derecho, y le digo quiero formato, es la última de las opciones, siempre le da formato. Entonces me permite trabajar un poco con los colores y algunos elementos como el degradado, el ángulo en el que está directamente, la iluminación, ¿no? Entonces se puede cambiar algunas de estas cosas, ¿sí? Pero bueno, lo voy a dejar así. Voy a poner a ver algo más, algún objeto más. Formas. Ok, entonces... tal vez uno de estos, que puede parecer un recipiente para las flores. ¿Sí? A ver, lo dibujo. Voy a ver si es que puedo cambiarle un poco algunos de sus efectos, como en este caso, este no me permite hacer biselado. Rotación 3D me permite ponerlo en otra dirección, ¿sí? Pero a ver, le voy a decir efectos de forma. Quisiera que tenga un color así. Así, tal vez el nivel de transparencia. Sí, quisiera que tenga un nivel de transparencia. Vamos a hacer algo interesante. Entonces le voy a pedir este objeto, porque este objeto si lo pongo por este lugar, ¿no? Entonces me está ocultando las flores. Vamos a hacer algo interesante. Por ejemplo, este conjunto de florcitas, podría armar un grupo. Armemos un grupo con estas flores. Clic derecho, agrupar y agrupar. Ahí está. Ahora, si es que tengo esto de acá que es el recipiente donde están estas flores, ¿no? Le voy a tener que cambiar un poco el tamaño porque algunas de las hojas están saliendo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces quiero este objeto de acá ponerle algún grado de transparencia. A ver, veamos cómo sería eso. Sí, si es que le pongo algún grado de transparencia, ya apareciera directamente de que, bueno, a ver, no está muy natural, porque este borde superior no me da el efecto de 3 dimensiones. Voy a ver traer el objeto más adelante. Si lo traigo al frente, me va a ocultar lastimosamente el otro, ¿no?
Entonces esta forma tal vez no es la indicada para un recipiente, no tendría que ser algo que sea cerrado tal vez, cerrado de un lado, ¿sí? Y del otro lado que esté abierto, entonces no es la adecuada, pero lo que sí quería mostrarles es lo siguiente, entonces más allá de traerlo adelante o atrás, entonces sí puedo jugar un poquito con el nivel de transparencia del objeto, ¿no? Entonces, ya, imaginemos de que esto es un vaso, entonces, a ver, veamos. Sí. Si este es un vaso, lo vamos a hacer más pequeño. Ahí tal vez. Y este vaso, como algunos vasos pueden ser transparentes, entonces pues ahí está el vaso transparente y no me está tapando el fondo, sino que puedo ver a través de él. ¿Qué he hecho sobre el objeto? Le he puesto una transparencia del 52%, ¿no? Puedo poner un poco más, un poco menos, puedo controlar eso acá. Entonces se puede jugar un poco con los elementos de dibujo y cambiar no solamente los colores de relleno, sino también si es que van a tener algunos otros elementos como el borde, el color, el relleno, biselado, iluminación. También si es que vamos a poder, por ejemplo, ponerle un efecto de 3 dimensiones, es posible, ¿no? Rotación en 3 dimensiones, o va a estar iluminado también esto en la parte inferior o alrededor, no sé. ¿Sí? Ok, lo voy a dejar creo que con esta iluminación suave. Bien, entonces el objetivo era aprender a hacer estos dibujos y trabajar con las diferentes capas de dibujo, formar formas más complejas en base a elementos individuales, poder crear un dibujo con líneas rectas y luego suavizar esas líneas rectas para que tengan curvas, luego suavizar en todos los puntos y trabajar con las curvas. Ok, me están faltando algunas cositas para incluir toda esta parte de dibujo dentro de la presentación. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es primero, número uno, quiero volver a poner el color de relleno que tenía la diapositiva. A ver, veamos esto, voy a cerrar este panel y efectivamente tengo un color de relleno, un degradado, ¿no? Y eso había cambiado, yo hace un momento le había quitado el fondo a la diapositiva haciendo lo siguiente. Había ido a la pestaña diseño y le había dicho formato de fondo y tal vez decirle no quiero utilizar estos colores de relleno, quiero un relleno sólido. E inclusive si les interesa, por ejemplo, puede haber algo interesante porque uno puede decir, sí, quiero, por ejemplo, de fondo una imagen. Entonces, cuando obtengo una imagen puedo seleccionar archivo y buscar una imagen de fondo, digamos esta de acá. Entonces ya no tengo la diapositiva con los colores prediseñados que tenía, sino estoy poniendo una imagen de fondo, ¿sí? Tal vez esta parte negra no la necesito, entonces le voy a decir quiero ocultar los gráficos de fondo, entonces, ok, ya está mejor, ya no tengo directamente, tengo el fondo que es la imagen, ¿sí? Y además le estoy diciendo quiero ocultar los gráficos de fondo, muy bien. Y voy a deshacer unos cuantos pasos, control Z, control Z, control Z, porque bueno, en realidad más allá de ocultar todo esto, ya. El problema que tenía es de que esta diapositiva le quité el fondo y ahora quiero volverle a poner el mismo fondo que tenía hace un momento, este de acá. Entonces lo que podría hacer es concretamente lo siguiente, decirle, ok, a ver, clic, me dice esta diapositiva, su fondo, tiene un relleno sólido, blanco. Y le quiero poner entonces relleno degradado, eso es lo que tenía hace un momento, ¿no? Entonces automáticamente ha vuelto a los colores de relleno que tenía, pero si por error hubiera seleccionado alguna de las otras opciones y luego digo, pero pucha, no me acuerdo cuál es el color de relleno que tenía o el patrón o el degradado, entonces no sé, estoy cambiando muchas cosas sin querer. Yo quiero que tenga los mismos colores de relleno y degradado que esta de acá. Entonces un truco es esto. Le voy a hacer clic a esta diapositiva, me voy a ir a la pestaña inicio y en la pestaña inicio le voy a decir quiero copiar el formato de esta diapositiva, ya lo hice, y ahora quiero aplicárselo ese formato a esta de otra diapositiva. Entonces no necesito estar memorizando muchas cosas, bastaba que tenga un diseño y en base a diseño sacarle una copia del formato y aplicárselo al otro. ¿Okay? Sin embargo, como les había comentado, si desean de que esto tenga su propio fondo, si desean que tenga su propio fondo, pues entonces se van a la pestaña de diseño y le dicen en formato de fondo,
quiero una imagen, una textura, y como imagen podría ser entonces probablemente algo así como esto. ¿Sí? Podría ser, ¿por qué no? Tal vez si aquí dibujaba un poco de suelo, entonces ya tenía las flores, el suelo, el fondo, ¿no? Pero lo voy a dejar así. Ahí está. Y esta diapositiva, bueno, es la diapositiva 12. Tengo que llegar a esta diapositiva de alguna manera. Entonces, una de estas, la voy a copiar, control C, y la voy a poner dentro de la presentación. Tal vez yo sé que, claro, esto estaba relacionado a trabajar con música y con DJs y electrónica y todo eso, pero tal vez hubiera sido bueno hacer una mesa de dibujo y sobre la mesa de dibujo aplicar las formas, pero creo que esto tiene más curvas y es más orgánico, entonces ha servido directamente para poder enseñarles cómo hacer el dibujo. Entonces aquí voy a poner esta formita en este lugar. Bien, y quiero que sea un hipervínculo. ¿A dónde? Quiero que sea un hipervínculo a la diapositiva 12, que es la forma, entonces le voy a hacer un clic derecho. Le voy a decir que quiero que esto sea un hipervínculo. A ver, veamos, a ver si me permite hacer eso. Clic derecho. No me está permitiendo directamente seleccionar esta forma como un hipervínculo, ¿no? A ver, insertar, entonces, a ver, tengo hipervínculos y efectivamente está desactivado por todas las formas que están conformando a esta, ¿no? Entonces no sabe si el hipervínculo va a ser a una o a todas estas formas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cuando selecciono un elemento de aquí adentro como el tallo, sí me dice, sí te puedo hacer un hipervínculo al tallo, por ejemplo. Entonces, está interesante, pero, a ver, clic derecho en el borde, tampoco me deja poner como hipervínculo, ¿sí? Entonces, si es que no lo puedo poner como un hipervínculo, ya les puedo hacer otro truco más. A ver, veamos. Otro truco podría ser lo siguiente. Voy a dibujar una forma encima de esta. Digamos, formas, y quisiera algo rectangular y que tape exactamente esto de acá. Clic sostenido, arrastrar y soltar. Entonces ahí con eso estoy tapando toda la florcita, ¿sí? Y lastimosamente ya no puedo ver la flor, ¿sí? Pero puedo hacer lo siguiente, un par de cosas. Primero, quiero el relleno de la forma, que no tenga relleno. Podría decirle quiero una transparencia. Tal vez podemos jugar con eso, con la transparencia. Veamos eso. Entonces, sobre esta forma, clic derecho, formato de la forma, y le voy a decir quiero que tenga una transparencia. Ahí está una transparencia del 50 y algo por ciento. Entonces, no es la flor completamente porque la flor tiene colores intensos, ¿no? De blanco, verde y amarillo. Y cuando le pongo una transparencia significa que está utilizando el color de la forma que es naranja, entonces está fusionando el naranja suavemente con los colores de la flor. Entonces sí le voy a poner un 35% de transparencia. Ahí está. Y ahora esta forma, como es una forma única, ¿no? Tiene un borde, eso sí. El borde tal vez me conviene quitarlo, ¿sí? Entonces le voy a decir, a ver, que no tenga línea. No tenga línea. Es lo mismo que venir acá a formato y decirle contorno en la forma y no quiero contorno. Entonces hay una forma ahí delante de la flor. Efectivamente voy a cerrar esto. Hay una forma delante de la flor, pero esa forma sí le puedo hacer un clic y más allá de hacerle un clic le puedo decir quiero que sea un hipervínculo A y que sea un hipervínculo a un lugar de este documento y que vaya a la diapositiva donde está la flor, que es la 12. Le hago clic al botón de aceptar, ¿no? En la diapositiva 12 tendría que hacer algunas cosas que hemos aprendido en las anteriores presentaciones, como por ejemplo quisiera de que de esta diapositiva volvamos al menú y que cuando le hagan clic a esta diapositiva no salte a una siguiente diapositiva. Entonces una de estas se llama una transición. Entonces vamos a decir, cuando le hagan clic a esta diapositiva no vas a ir a otro lugar, no vas a ir a la siguiente diapositiva. Número 2, tengo que poder volver al menú principal. Para poder volver al menú principal yo tenía uno de estos elementos, 1, que era para volver al menú principal. Se llama un botón de acción. Lo voy a poner el botón de acción acá, control V chica, y creo que ya la tengo configurada. Probemos esto entonces con esa diapositiva. Vuelvo al menú principal. Primero le hago clic en todo lado, no pasa nada. Y cuando le hago clic a volver al menú principal, está muy bien. Puedo ir al menú de DJs.
Del menú de DJs vuelvo al menú principal. Y aquí tengo la autoforma, que en realidad tiene por encima un rectángulo con transparencia. Y le hago clic al rectángulo y efectivamente voy acá y puedo volver al menú principal y todo está funcionando como debería entonces. Ahí está. Muy bien, ahora sí hemos finalizado con el curso. Espero que les haya gustado todo lo que han aprendido en PowerPoint.